Hola, buenos días. Doña Susana Belmonte, vocal de Salud Pública en funciones, aquí a mi izquierda, y yo, Raquel Casado Álvaro, vocal de Farmacia Rural en funciones, tenemos el placer de presentar la mesa del caso de la lucha contra el mosquito tigre y la mosca negra. En esta mesa se aborda un problema. A ver, me están diciendo que no se oye. ¿Ya? A ver, continuamos. En esta mesa se aborda el problema de salud pública al que nos enfrentamos en algunos pueblos de la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Los ponentes de esta mesa nos van a explicar cómo se ha desarrollado el proyecto promovido por la Dirección General de Salud Pública y el papel que han desempeñado un grupo de farmacéuticos comunitarios de la zona para luchar contra este problema de salud pública que provocan estos insectos. El mosquito tigre es vector de algunas antropozoonosis como el dengue, el chikungunya y Zika. La mosca negra, aún no siendo vector de ninguna zoonosis, ha llegado a generar un número considerable de visitas a los centros de salud debido a su dolorosa picadura y sus reacciones alérgicas. A continuación, mi compañera Susana presentará a los tres ponentes. Sí, buenos días. Es un placer presentar a estos tres compañeros que son de gran altura, tienen un currículum muy importante. En primer lugar, tenemos al doctor en Salud Pública, José María Ordóñez. Es licenciado en Farmacia, máster en Salud Pública, máster en Administraciones Sanitarias y máster en Toxicología. Ha completado su formación en diversas universidades y escuelas del Reino Unido y de Estados Unidos. Actualmente es técnico de apoyo de la Subdirección General de Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid y además es profesor de Salud Pública acreditado por la ANECA en la Universidad Francisco de Vitoria y en programas de formación de posgrado. José María ha publicado numerosos trabajos sobre salud ambiental, tanto en revistas nacionales como internacionales. Ha sido investigador principal de varias líneas de investigación y ha colaborado con proyectos de cooperación con países como Guinea Ecuatorial, Bosnia-Herzegovina y México. A ver. También ha sido... es que el currículum de José María lo voy a resumir, pero es muy extenso. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, SESA, y académico correspondiente de la Academia de Farmacia de Murcia. Y además actualmente es director de la Revista de Salud Ambiental y vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Bienvenido, Chema. Gracias. A continuación está Rocío. Rocío es licenciada en Farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene formación realizando numerosos cursos impartidos por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, por el Consejo de Colegios de Farmacia, por SEFAC, todos ellos siempre encaminados a la mejora de la atención farmacéutica. Y actualmente es farmacéutica titular en la Oficina de Farmacia en el municipio de Velilla de San Antonio y además ha trabajado en otras como adjunta y regente en diversas oficinas de farmacia. Bienvenida, Rocío. Gracias. Y por último tengo a mi izquierda a Inmaculada Castillo, es doctora en farmacia, actualmente está trabajando en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, en la Dirección Técnico Profesional. Tiene una experiencia dilatadísima, 21 años en el Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos. Es autora en revistas y boletines de numerosas publicaciones y ha contribuido con su experiencia a numerosos congresos nacionales e internacionales. También ha participado como educador sanitario en campañas sanitarias, talleres de trabajo en atención farmacéutica, en el programa de prácticas tuteladas en oficina de farmacia y en trabajos de investigación en el área de tecnología de los alimentos del CSIC, en la Universidad de Perugia, de Italia y en Escocia. Bienvenida, Inmaculada. Gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la mesa. Sabéis que aproximadamente tenéis 10 minutos para exponeros vuestra presentación y después pasaremos al turno de preguntas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tengo que apuntar allá, exacto. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer a Raquel y a Susana la amabilidad que tuvieron de organizar este evento. Esto, como saben ustedes, se iba a producir hace un par de años, pero lamentablemente no pudo ser. Y ya en aquel momento nos parecía interesante ver el trabajo que habíamos podido desarrollar
con las farmacéuticas, compañeras de Velilla de San Antonio, y cómo desde la propia Administración tenemos esa posibilidad de poder trabajar, no solamente con ellos, sino también en colaboración con el propio Colegio Oficial de Farmacéuticos. Así que Raquel y Susana, muchísimas gracias por la amabilidad que habéis tenido de invitarnos a participar en esta cuestión. Quiero plantearles yo una pequeña referencia, un poco para entrar en faena, porque lo realmente importante es lo que van a contar ellas, no lo que voy a contar yo, sino que quería un poco enmarcar el asunto. Fíjense ustedes, en este momento en España, pero en cualquier país de nuestro entorno socioeconómico, se han producido dos transiciones que son necesarias entenderlas para precisamente poder comprender cuál es la problemática en materia de salud pública. La primera tiene que ver con una transición demográfica. Nos estamos envejeciendo. Las sociedades occidentales nos estamos envejeciendo y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, pues también se debe a que la esperanza de vida se ha incrementado y porque las tasas de natalidad fundamentalmente han disminuido. Y paralelamente a ello lo que ocurre es que tenemos una transición epidemiológica, donde las enfermedades, sobre todo no transmisibles, tienen un gran peso específico. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en los últimos años? Y el ejemplo más paradigmático lo tenemos con el caso de la propia pandemia de COVID que están apareciendo pandemias, emergencia de epidemias, algunas de ellas en forma de pandemia. Ya tuvimos algunos antecedentes. En el año 2003, lo que era el SARS-CoV, se le llamó uno, incluso se le quitó el COVID, le llamábamos como el SARS, ¿de acuerdo? Afortunadamente no tuvo mayor eco desde el punto de vista de la salud pública. La segunda fue la gripe humana, de origen aviar. Bueno, las califican en H y N como dos proteínas que están en la propia superficie y les sirven para caracterizar el carácter que tienen este tipo de virus. Una primera hubo en el 2006, recordarán ustedes, la otra en el 2009-2010. Y esto nos provocó como para que hubiese unos sistemas de respuesta de pandemia, que lamentablemente luego, cuando ocurrió la pandemia que estamos teniendo en este momento, no nos acordamos de todo aquello que habíamos trabajado. Afortunadamente esas dos pandemias tampoco tuvieron, digamos, impacto a nivel mundial, quedaron muy localizadas. Hemos tenido enfermedades, como ustedes recordarán, la del virus ébola. Hubo, en fin, en el caso de España, tuvieron muy poco eco porque el mayor problema estaba en África, sobre todo en la República del Congo, ¿de acuerdo? Y no tuvo una mayor, digamos, eco más allá de la problemática que se generó en ese país. Hemos tenido algunos casos de mortalidad, muy poquitos, afortunadamente, debido a este virus, al virus Crimea-Congo. Fundamentalmente por el tema de las garrapatas, y es un problema de salud pública que ya lo tenemos en nuestro propio país. El siguiente problema, sarampión. Sarampión sobre todo porque ha habido una falta de que haya un número importante de personas vacunadas, de tal forma que esas bolsas de no vacunados están generando brotes de alguna forma con una cierta relevancia. No tanto en España, que sí que tuvimos algunos casos, como a lo mejor en algunos países de los países del este, ¿no? Y por último, el tema del dengue, chikungunya y zika, sí muy vinculado a lo que queremos comentarles a ustedes, porque está muy vinculado a lo que son determinado tipo de vectores y en concreto lo que es el mosquito tigre. Y por último el coronavirus, que como les digo, en cualquier caso ustedes lo conocen porque lo estamos padeciendo. Y aprovecho para recordarles que muchos de ustedes serán farmacéuticos, incluso con farmacia comunitaria, agradecerles la gran labor que nos han prestado a la sociedad española y lo reconocemos desde la propia salud pública porque han estado ustedes haciendo un papel que hay que reconocerlo como yo creo que la sociedad lo está haciendo. Es decir, que ese perfil de enfermedades no transmisibles empieza a tener también una cierta relevancia en el tema de las enfermedades infecciosas donde los vectores tienen un gran papel. Esta es una publicación del ECDC a nivel europeo y reseña muy bien cómo es la amenaza de los vectores y cómo constituyen en este momento una amenaza para países que pensábamos que estábamos libres de ellos y donde debemos empezar a ponerle un gran hincapié desde el punto de vista de salud pública para intentar controlarlo, porque ya tenemos casos de dengue transmitidos por el mosquito tigre en España en caso de lo que es la costa mediterránea. Por lo tanto, ya el ECDC en el 2012 nos planteaba a las autoridades de salud pública de los países europeos, lógicamente, que le prestásemos atención al tema. Bueno, y todo esto lo deberemos incardinar en un concepto de One Health, ¿no?, donde la salud de los humanos depende de la salud ambiental, en algo en lo que yo trabajo ya algunos años, pero también en lo que son el entorno animal.
Fíjense que en este momento en la Comunidad de Madrid, en Móstoles, hemos tenido un problema de gripe aviar donde se han sacrificado un montón de aves, motivadas precisamente porque tenían una afectación de gripe aviar que afortunadamente no tiene capacidad de transmisión a los humanos. Pero son problemas reales y por lo tanto el concepto de One Health debemos tener en consideración y cada vez con una mayor preponderancia. ¿Qué problemas de mosquitos tenemos, o de vectores, mejor dicho, tenemos en la Comunidad de Madrid? Dípteros y garrapatas. Y esto me evoca a un documento que luego lo comentarán. Mosquitos. El mosquito común, el Culex pipiens, no nos preocupa mucho más allá de las molestias que nos preocupan. Mosquito tigre, este sí tiene una gran relevancia, este sí que nos preocupa, el Aedes albopictus. ¿Por qué? Porque es capaz de transmitir este tipo de enfermedades que ya no es una hipótesis para el caso de España, ya es una realidad, como les estoy comentando, por el número de casos que estamos teniendo de dengue. No importado, no, autóctono, es decir, que el propio mosquito está ya infectado y tiene capacidad de transmisión. Mosca negra, el flebotomo. Estamos padeciendo un brote de leishmania en una zona concreta de Madrid, por la zona de Leganés, Humanes, etcétera, desde el año 2007. La manifestación es fundamentalmente cutánea, es menos grave que las profundas, pero no deja de ser sino también un problema de salud pública del cual estamos trabajando desde aquella época. Simúlidos, no es un mosquito, es un simúlido, es una mosca. La fundamental en la zona, que ahora nos comentará Rocío, es el Simulidon, el Erythrocephalum. Es un mosquito que en otras latitudes, sobre todo en los países tropicales, tendría una gran importancia con enfermedades como la oncocercosis. Afortunadamente su ciclo es muy complicado y en España no nos va a generar problemas. Pero la picadura es realmente lesiva y por lo tanto genera un cierto malestar, aparte de una inquietud por parte de la población. Y lo que les comentaba, el otro gran problema de vectores, las garrapatas. Ya estamos haciendo determinados tipos de estudios, para ver la capacidad que tienen en este momento o qué grado de infectación tienen como para generarnos problemas. Pero les reseño, fiebre hemorrágica, Crimea-Congo. Ha habido varios fallecimientos en España motivados por la picadura. ¿Bien? Y todo esto nos ha llevado en la Comunidad de Madrid a plantearnos una estrategia muy clara de actuación sobre todo esto. No merece la pena que insistamos en ello. Hay una cadena epidemiológica en el tema de las transmisiones de vectores. Hay unos vectores, provocan una transmisión fundamentalmente por las picaduras. Hay huéspedes, receptores, no todos somos iguales. Hay personas que son más vulnerables y por lo tanto hay que prestarle más atención. Y generan una enfermedad o tienen una capacidad de generar enfermedad. ¿Y qué ocurre en toda esta cadena epidemiológica? Que tenemos posibilidades de plantear acciones desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cuáles? Sobre los vectores, vigilancia. Tenemos creadas ya redes entomológicas para vigilar a los propios vectores que tenemos a diferentes niveles, a niveles nacionales, a niveles autonómicos, a niveles locales y también a nivel internacional. Y tenemos una forma de controlar el vector mediante la utilización de biocidas, siguiendo las políticas que tenemos marcadas en España a través de la propia Unión Europea. ¿Cómo podemos lograr e intervenir en lo que sería la transmisión? Adoptando medidas, información a la población y protección. Y aquí es donde se incardinaría todo el excelente trabajo que han venido realizando las compañeras de Velilla de San Antonio, porque fue el primer municipio de la Comunidad de Madrid donde detectamos la presencia del mosquito tigre y donde ya existía un problema como era el de la mosca negra. No es igual que tengamos un sanitario bien formado, como son ustedes los farmacéuticos, para informar a la población, y no solamente en lo que es la cría y los factores de riesgo vinculantes al establecimiento del mosquito, como en lo que sería la dispensación de los repelentes. Hay otros sitios, otras tiendas donde nos pueden vender los repelentes, pero no es lo mismo el criterio sanitario. Piensen ustedes, y luego les reseñarán, que los repelentes no son inocuos y hay que adoptar una serie de pautas muy concretas con respecto a los niños menores de 2 años y sobre todo las mujeres también embarazadas. Por lo tanto, papel importante de la farmacia comunitaria en este elemento de la estrategia de trabajo desde salud pública. Y por último, la enfermedad. Lógicamente nos interesa conocer de una forma clara no solamente las picaduras, sino los grados de enfermedades que nos transmiten este tipo de vectores. Por lo tanto, tenemos un registro de vigilancia epidemiológica que nos da cuenta de la magnitud del problema en las diferentes latitudes donde estamos trabajando. Esto es Velilla de San Antonio, esto le dejo a Rocío, que es la que nos va a comentar al respecto. Y lo que quiero comentar es una cuestión que me parece importante. Desde el Foro de la Sociedad Civil se ha puesto cada vez mayor énfasis a la gran oportunidad que se nos está abriendo en este momento con respecto a la labor del farmacéutico comunitaria en la atención de problemas de salud pública.
Esta guía práctica que se elaboró hace algún tiempo para mí es un documento base porque me interesa mucho desde la salud pública poder contar con ustedes. Hay una definición muy clara, pero fíjense ustedes, he reseñado en rojo. ¿Qué se entiende por servicios profesionales asistenciales farmacéuticos? Aquellas actitudes sanitarias prestadas desde la farmacia comunitaria por un farmacéutico. Ahí quiero poner en valor, en importancia, el gran papel que pueden ustedes jugar en lo que sería el desarrollo y la potenciación de la salud pública en España. Máxime cuando hemos tenido una epidemia, una pandemia a nivel mundial, donde la salud pública quizá no hemos estado a la altura de las circunstancias para dar respuesta al gran problema emergente. Dentro de este esquema y dentro de este documento, que lo considero como un documento básico para mi trabajo, están definidos toda una serie de servicios que se pueden prestar desde la farmacia comunitaria. Y uno de ellos tiene que ver con los servicios de atención o de sanidad o de salud comunitaria, donde se incardinarían perfectamente todo este tipo de acciones que ahora nos van a comentar tanto Rocío como Inmaculada. Información veraz sobre riesgos. Ustedes tienen la capacidad, porque tienen el criterio técnico-científico para poder hacerlo. Prevención, dar consejos para evitar la cría de estos vectores, lo pueden dar a la población, de cómo evitar las picaduras, cómo están recopilando una información tremendamente importante para nosotros, para la propia actuación desde la Administración, desde Salud Pública, y una información veraz sobre el uso de repelentes, que no son productos inocuos. Es decir, que mi sueño, parafraseando a Martin Luther King, aquel famoso I have a dream, pues yo también tengo un sueño, que es volver a recuperar lo que sería la salud pública en la farmacia comunitaria. Y nada, muchísimas gracias y le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chema, y además gracias por haberte ajustado al tiempo. Te lo agradezco mucho. A continuación, Rocío García nos va a contar la experiencia concreta de Velilla. Gracias, Rocío. Buenos días a todos. Bueno, tal como ha dicho Susana, pues soy farmacéutica titular en una farmacia de Velilla San Antonio, que es un municipio situado a orillas del río Jarama y muy cercano a varias lagunas. Por tanto, es un enclave pues bastante propicio para la proliferación de insectos en general y en concreto pues mosquito tigre, garrapatas y mosca negra, que es bastante preocupante. A raíz de la aparición del mosquito tigre en el verano de 2018 se nos ofreció la oportunidad de participar en este equipo multidisciplinar en un grupo de trabajo en el que participaba pues, Medio Ambiente de Velilla de San Antonio, del Ayuntamiento, el área de vigilancia de riesgos ambientales de la Consejería, la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. El centro de salud estaba al día de lo que hacíamos, pero los médicos no podían acudir a las reuniones que tuvimos, y la empresa de control de plagas, Protección Civil y las farmacias de Velilla. ¿Por qué la farmacia? Pues por nuestra cercanía al ciudadano. El momento en el que un ciudadano acude a la farmacia a consultar por picadura o a solicitar un repelente es el momento adecuado para obtener información por parte de ese ciudadano y luego para también transmitirles información y poder hacer educación sanitaria y dar los consejos adecuados, sobre todo en el uso de repelentes. Para ello hicimos entre todos un plan de seguimiento y control del mosquito tigre y la mosca negra. En esos grupos, en esas reuniones que teníamos, nuestra misión era elaborar una encuesta, que os enseñaré ahora a continuación, para recopilar una información. Luego, con esa información que obteníamos, ya la empresa de protección de gestión de plagas y Protección Civil podían hacer intervención en domicilios y zonas comunes, sobre todo poniendo trampas para hacer un monitoreo y ya después dando la información para poder evitar todos esos focos de cría. Esa información se recogía en un tríptico que hicimos. En la encuesta lo más importante era ver dónde se producía la picadura, en qué zona del municipio. Le preguntábamos dónde, normalmente, ahora a continuación en la siguiente gráfica se ve dónde, cuándo, la hora del día y la parte del cuerpo en la que picaba y el tipo de picadura nos daba un poco de información acerca de si era mosca negra, mosquito tigre. Hicimos estas gráficas en las que se veía la estacionalidad de la picadura, siempre era un poquito antes del verano,
había una mayor incidencia y justo después. En el tiempo de mucho calor era un poquito menos, pero todo esto dependía también bastante de la cantidad de lluvias y de un poquito del tiempo. Y la zona donde mayor picadura había normalmente era en los domicilios, porque Velilla de San Antonio es un municipio que tiene muchas casas unifamiliares con piscina y zona jardinada. Entonces era en esa zona normalmente donde había mayor incidencia. Con todo ello, procedíamos a hacer la educación sanitaria. Teníamos que explicar esas medidas preventivas para evitar los focos de cría y las medidas preventivas para evitar la picadura, como es el buen uso de repelentes y el tipo de ropa que deben llevar, las horas del día a la que hay mayor incidencia, etc. El Ayuntamiento de Velilla también hizo unas jornadas formativas con centros ecologistas, en los colegios a través del AMPA y asociaciones de vecinos. Pusieron pancartas informativos y nosotros colaboramos en la difusión de los trípticos también. Para ello tuvimos, como ha dicho Chema, unas sesiones formativas con el argumentario del mosquito tigre y musca negra para poder dar la mejor información al ciudadano. Como he dicho, pues evitar los focos de cría en domicilios, como evitar las aguas estancadas, las aguas de riego, evitar limpiar a menudo los bebederos de los animales y evitar zonas de agua, que es donde ponen los huevos. Y la prevención de picaduras, sobre todo la hora del día a la que el ciudadano sabe que por la mañana y a primera hora de la mañana y al atardecer es cuando mayor incidencia hay, y el buen uso de repelentes, que es la mejor protección. Todo ello estaba recogido en este tríptico. Y aparte se lo explicábamos cuando venían a la farmacia, entregábamos el tríptico, pues le explicábamos todo lo que necesitaban saber. En ese tríptico también tenían acceso a una app, que es Mosquito Alert, en la que podían subir información y también consultar información el propio ciudadano. Y las pautas del uso de repelentes, que ahora Inma entrará en ello. Estas son las picaduras que nos encontramos habitualmente en Velilla de San Antonio, que como veis son bastante molestas. Muchas de ellas sí que hacemos dispensación en farmacia, solucionamos el problema y ya está, pero otras, como la mosca negra, había que derivarlas al médico porque es una picadura muy inflamatoria que a veces es necesario hacer intervención con corticoides y antibióticos. Y gracias a todo este trabajo sí que se ha visto disminuida la incidencia progresivamente en los veranos y sobre todo el último verano ha sido bastante bueno, lo cual la población lo ha agradecido enormemente. Y sobre todo han visto que había un grupo de trabajo implicado para mejorar este problema que tenían en Velilla de San Antonio. Tenemos que seguir incidiendo en la prevención, que sobre todo el uso de repelentes, que ahora Inma nos va a comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, pues por último, Inmaculada Castillo nos va a hablar del uso de repelentes. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a Susana y a Raquel, porque es un verdadero honor para mí trabajar con ellas. Y un placer, por supuesto. Y, por supuesto, compartir mesa con Chema y con Rocío, que es una gozada. Y agradecer, sobre todo, a todos los que estáis aquí, a Ana Madre, a Ana Hija, que también han colaborado en el proyecto como farmacéuticas, también de Oficina de Farmacia de Velilla de San Antonio, y a todos ustedes, porque eso nota el interés que, como comentaba Chema, que es volver la salud pública a la Oficina de Farmacia, que es que lo que hacéis, pero reconocido. Entonces, bueno, mi parte es repelentes de insecto y su uso seguro. Bueno, los repelentes de insectos son sustancias químicas, naturales o sintéticas, que aplicados sobre la piel expuesta repelen, pero no matan al insecto. Se consideran biocidas y, por tanto, tienen que tener una autorización por parte de la Agencia Española del Medicamento o bien por parte de la Dirección General de Salud Pública. Normalmente, los distintos insectos actúan o reaccionan de diferente forma a un mismo repelente. De ahí que nos prevengan de su picadura, pero, por ejemplo, no nos van a proteger de las picaduras de algunos insectos con aguijón, como pueden ser avispas, abejas o algunas hormigas. La eficacia de un repelente va a depender de la concentración, siempre a mayor concentración, mayor duración de acción, pero hasta un máximo, como vamos a ver a continuación. También va a depender de la frecuencia, de la uniformidad de aplicación, del roce con la ropa, de la capacidad de absorción de la piel y de la humedad y temperaturas ambiente. Normalmente a mayor temperatura va a disminuir su eficacia.
Normalmente la duración media de acción, aunque ya lo veremos detalladamente, está entre unas 4 y 8 horas, pero va a depender, como hemos dicho, del principio activo, de la concentración a la que se encuentran, del tipo de formulación. Cada vez están mejorando los tipos de formulaciones más adecuadas para determinados tipos de piel, como veremos, de la temperatura ambiente, de la sudoración que pueda provocar, de la exposición al agua y del uso de cremas fotoprotectoras. Esta es una consulta muy frecuente en oficina de farmacia. Normalmente se recomienda primero aplicar el fotoprotector y unos 20 o 30 minutos después aplicar el repelente de insectos para evitar cualquier tipo de interacción. Los repelentes que ahora mismo las autoridades sanitarias, Ministerio de Sanidad Exterior y Agencia Española de Medicamentos recomiendan para prevención de picaduras son la dietiltoloamida, son aquellos que contienen dietiltoloamida, picaridina, citriodiol y el IR 3535. Estas serían las fórmulas químicas o como los podéis encontrar en los etiquetados. En esta tabla he resumido las características de los 4. La dietiltoloamida, las concentraciones a las que los muestro son concentraciones a las que he visto revisando base de datos BotPlus, listados oficiales de la Agencia Española de Medicamentos, ya que tienen ustedes disponibles los listados en la agencia de los que están autorizados por la propia agencia, efectivos frente a mosquito y efectivos frente a garrapatas, que son 2 listados diferentes. Las concentraciones a las que los vamos a encontrar comercializados en España. Como vemos, la dietiltoloamida va a ser un máximo de un 45%, por encima del cual ya estuvo comercializado al 50%, pero se ha visto que tampoco aumenta la eficacia y así los riesgos. Entonces, pues bueno, una eficacia suficiente al 45%. La duración de acción, como vemos, es proporcional a la concentración. Es un repelente ampliamente estudiado. Tiene un efecto repelente muy marcado. Y dado que su mecanismo de acción interfiere en los receptores olfativos, es repelente tanto a distancia como por contacto, ya que también se ha visto que intervienen los quimiorreceptores de los insectos. El único inconveniente que tiene la dietiltoloamida es que es disolvente de plásticos, de pinturas, de barnices, entonces hay que evitar su contacto con la ropa o con materiales como gafas, por ejemplo. Es bien tolerado, pero se ha visto que presenta reacciones adversas a concentraciones por encima del 50%, de ahí que ya se haya bajado un poquito la concentración máxima, del tipo insomnio, reacciones cutáneas, etc. En cuanto a la picaridina, está formulado entre un 10 y un 20%, con una duración de acción de aproximadamente 8 horas. Este repelente es derivado de la pimienta, no es graso y se puede formular con aloe vera, que es muy interesante para fórmulas para pieles sensibles. En general es muy bien tolerado. El citriodiol, nuestro tercer repelente, se formula entre un 20 y un 40 y procede del Eucalyptus citriodiora. Debe su actividad repelente a un compuesto que es el paramentano-diol. Y además presenta un aroma agradable como ventaja de uso y tiene una baja toxicidad, aunque se ha visto que puede producir irritación ocular, hay que evitar el contacto con los ojos. Por último, el IR 3535 tiene una estructura similar a la anina, como veíamos en la anterior diapositiva, está formulado entre un 10 y un 20 y tiene muy baja toxicidad también, es en general bien tolerado. Respecto a los repelentes botánicos, normalmente están formados por aceites esenciales, como veis, de citronela, cedro, eucalipto, menta, hierba de limón, geranio o soja. El inconveniente que tienen es que tienen una protección muy corta, de minutos o de horas, por lo cual requiere aplicaciones muy frecuentes. El ejemplo más conocido es la citronela. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Bueno, la citronela procede de las especies Cymbopogon nardus y Cymbopogon winterianus. 2 cosas muy importantes. 1, no se considera biocida por parte de la Agencia Española del Medicamento, por lo cual no tiene que llevar ese registro sanitario de agencia o consejería. Y no es efectivo frente a garrapatas. Eso es muy interesante también. Luego tenemos, volviendo a otras sustancias naturales, el extracto de piretro, que son las piretrinas. Se obtienen del Chrysanthemum cinereifolium y se emplean y están formulados al 1,2%, siendo su espectro de duración de acción unas 6 horas. El ejemplo más conocido es la piretrina sintética, la permetrina. ¿Qué ocurre con la permetrina? Es un insecticida de contacto. No lo vamos a utilizar como repelente. Ahora os cuento. La permetrina se va a reservar, como sabéis todos, para el uso de pediculicida al 1,5% o escabicida para el tratamiento de la sarna al 5%. Pero os sonará el uso de la permetrina como spray para fumigar ropa o mosquiteras.
Eso es una cosa que ha venido Sanidad Exterior recomendando, pero no tenemos la permetrina en farmacia al 25%. Normalmente la suelen pedir como fórmula magistral. Necesita receta médica, es insoluble en agua, se prepara en solución alcohólica concentrada que la persona en casa tendrá que diluir, puede espolvorear la ropa, pero muy importante, cuando dispenséis la permetrina, no aplicar sobre la piel directamente. La ropa tiene que estar seca, ¿vale? También se puede aplicar sobre mosquiteras. No aplicar sobre la piel. Seguimos adelante y os voy a hablar de un tema muy interesante, que son las pulseras, repelentes de insectos. Recientemente la Agencia Española del Medicamento nos ha sacado una información dirigida a farmacéuticos y a población general. ¿Por qué? Porque había dos tipos de pulseras. Los que a nosotros nos interesa son las que son repelentes de insectos. ¿Cómo funcionan? Ahuyentan a los insectos gracias a una sustancia biocida que puede estar o bien en la pulsera o bien en una pastilla insertada en la pulsera. Importante, si son repelentes tienen que tener una resolución, una evaluación previa por parte de la Agencia Española del Medicamento o de la Dirección General de Salud Pública y tiene que venir en el etiquetado. Un número de registro siempre. Las que contienen sustancias no biocidas, como por ejemplo la citronela, no tienen ningún tipo de registro y por tanto tampoco podrá poner repelente de insectos. Podrá poner su función es aromática, pero no repelente, ¿vale? Muy importante. ¿Cómo funcionan las pulseras repelentes? Pues funcionan por difusión de las sustancias volátiles que la contienen y la eficacia está limitada, por tanto, a la zona donde se coloca esa pulsera. Dado que es una eficacia, como hemos dicho, limitada, en las zonas de alto riesgo de transmisión de enfermedades no se debe utilizar como medida única de repelente, se deben utilizar los repelentes tópicos que hemos hablado, ¿vale? O sea, siempre aplicar medidas complementarias, se puede utilizar, pero siempre medidas complementarias. ¿Otros repelentes de uso humano? Pues bueno, la vía oral ahora mismo no está indicada. Sanidad Exterior no recomienda vía oral, ni toma de ajo, ni la toma de vitamina B1. La toma de vitamina B1, la tiamina, veréis muchos estudios en los que se ha visto que de manera casual, en un estudio a largo plazo del uso de vitamina B1 como suplemento en caso de estados carenciales, se vio que por excreción a través de los poros de la piel y por sudoración producía un efecto repelente. Pero bueno, eso fue casual. No está demostrado todavía dosis eficaz, por tanto ni vía oral. También esos estudios de sudoración de piel se han aprovechado por algunas universidades. Por ejemplo, he visto un estudio reciente en la Universidad del Cairo en el que estudiaban la dosis mínima eficaz por vía tópica. O sea, preparados que iban entre un 0,01% y un 30% de tiamina tópica para ver cuál es su eficacia, pero no hay ningún resultado concluyente. Por ahora sigue siendo la recomendación usos tópicos. Los dispositivos portátiles de ultrasonido tampoco se recomiendan. Son de eficacia bastante limitada. Ay, perdón. ¿Cómo vamos a hacer un uso seguro de repelentes? Pues lo primero y lo más importante es seguir las indicaciones de etiquetado y prospecto. En el etiquetado y prospecto tienen por obligación ahora una información muy concisa, sobre todo en cuanto a repetición de aplicaciones, ¿vale? No superar nunca las recomendaciones de cada prospecto. En cuanto al uso de repelentes en menores, 3 recomendaciones básicas. Van a primar las barreras físicas. Nunca en menores de 2 meses. En menores de 2 meses, mosquiteras en la cuna o los que son de difusión por enchufe, pero siempre vamos a prevenir al niño a nivel físico. En menores de 2 años se recomiendan citroediol o IR35-35 a las concentraciones más bajas que están formulados, que son entre un 20 y 30 al citroediol o el IR35-35 a un 20. Y siempre vamos a ayudar al niño a aplicarse el repelente y a lavar la piel cuando estemos fuera de la zona de exposición. Cuando lleguemos a casa, le lavamos muy bien. Y en embarazadas, pues también 3 consejos. Hay que valorar el riesgo. No es lo mismo una zona en la que sabemos que no hay transmisión de enfermedades graves o viajeras que viajan a zonas de alto riesgo de Zika. Hay que valorar el riesgo en cuanto al uso de repelentes. Por supuesto, vamos como igual que los niños, barreras físicas y siempre respetar las recomendaciones del fabricante. Preferiblemente entre el 2º y 3er trimestre
Y la de etiltoluamida, icaridina y citrodiol o IR3535, los 4 se pueden emplear. Siempre vamos a hablar de las concentraciones más bajas, un 20%, y la de etiltoluamida un 30%, que se formula en concentraciones un poquito más altas. Siempre, igual que los niños, limitar su utilización a las zonas expuestas y no cubiertas por la ropa. Y por último, y aquí termina mi exposición, reiterar la unión de los farmacéuticos ante la causa One Health. Ahora mismo estamos en un mundo en el que la salud global es primordial para todos. La salud de las personas, la salud de los animales y la salud del medio ambiente es fundamental porque formamos parte de una red de interacciones. Y bueno, yo creo que todo lo que nos afecta nos va a afectar unos a otros. Por eso de ahí que la intervención del farmacéutico en este caso sea vital. Muchas gracias por todo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un turno de preguntas. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta. ¿No se oye? Sí, hay alguna persona que no me está oyendo. Es que hay que ponerse cascos. Los cascos. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues yo sí que tengo algunas preguntas para vosotros y me gustaría deciros que, pues bueno, que a lo largo de la historia la humanidad ha sufrido el efecto de grandes pandemias producidas por enfermedades zoonóticas. La última de ellas pues, continúa con nosotros. Ante este escenario, Rocío, ¿cuál crees que es el papel del farmacéutico comunitario? Bueno, pues yo insisto en la cercanía del farmacéutico como agente de salud muy preparado al que el ciudadano tiene acceso en cualquier momento, sin cita previa y todos los días de la semana. Incluso hay farmacias de guardia accesibles a todos los ciudadanos. Incluso en zonas rurales aisladas los ciudadanos tienen acceso a farmacéuticos. Entonces somos un primer nivel de información veraz que puede solucionar un montón de cosas para el ciudadano. Y además somos un filtro para la atención primaria, porque muchas veces podemos resolver problemas en la farmacia o bien derivar al médico cuando es necesario y el paciente no le está dando la importancia necesaria. Muchas gracias. Y Chema, bueno, José María, el papel del farmacéutico en salud pública, ¿cuál sería? Bueno, venimos trabajando en salud pública, fíjate, me puedo remontar, sin alejarme mucho en el tiempo, con el decreto del año 1953, donde bueno, se estructuró la salud pública en España de una forma en la que bueno, pues salimos de una tremenda crisis de lo que supuso la guerra civil y nos organizamos en lo que eran los partidos farmacéuticos, ¿de acuerdo? De tal forma que el farmacéutico, además de atender lo que era su propia farmacia y lo que era la atención de dispensación de medicamentos, también llevaba una serie de funciones en materia de salud pública, como lo que tenía que ver con el control de la calidad de las aguas, con el control de determinado tipo de alimentos de origen vegetal, en fin, todo un desarrollo tremendamente interesante. Todo esto cambia con la entrada de España en la Unión Europea, donde, pues bueno, en fin, la complejidad de la propia situación y de los problemas de salud pública en España cambia y, por lo tanto, ya necesitamos reestructurarnos. Por lo tanto, ahí en ese momento se produce, en la década de los 90, fundamentalmente en torno a eso, se produce una separación de lo que sería el propio farmacéutico, pero ya en la farmacia comunitaria, atendiendo fundamentalmente a lo que era la dispensación, indicación farmacéutica, y los aspectos de salud pública quedan relegados a lo que serían las propias estructuras administrativas de salud pública. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Que nos damos cuenta de que nosotros trabajamos desde la administración y nuestra información muchas veces queda genial, pero en las páginas web, donde difícilmente mucha gente accede. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente hemos empezado a descubrir ya, algunos hace mucho tiempo, que tenemos compañeros, sobre todo compañeras, porque la mayoría son mujeres, que podéis jugar un papel tremendamente relevante en amplificar esa información, ese trabajo que hacemos en salud pública. Y el caso más
paradigmático y que queríamos traer a esta jornada es el trabajo de verdad, que además os lo agradezco. Ahora he visto también a Ana, que estaba aquí, Mireia, que han trabajado además con todo entusiasmo, con todo cariño y además llevando una información que nosotros difícilmente desde nuestros centros podemos hacer llegar. Por lo tanto, os felicito de verdad, fue un placer el recuperarlos a los grupos de trabajo. Y fijaos, la gente luego se ha dado cuenta y dice, hombre, son capaces de hacer algo más que era, ¿no?, identificar a un sanitario. Y esto es lo que yo creo que ha supuesto la propia pandemia, una amplificación cada vez más del relevante papel que podéis jugar en salud pública. Para nosotros, yo trabajo en la administración, igual que Susana, ¿no? Para nosotros sois fundamentales si queremos realmente llegar al ciudadano. Podemos tener las mejores páginas web del mundo mundial, podemos tener las mejores apps, pero pensad que hay mucha gente todavía en España donde esto que se llama la brecha digital existe. Y sin embargo, va mucha gente a la farmacia comunitaria, como decía Rocío, a lo largo de todo el día, a lo largo de todos los días de la semana, a lo largo de todo el año. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con la simpatía que os caracteriza, yo no soy nada empático y por eso no valgo, os lo digo, ¿eh? Tuve alguna experiencia, pero yo me estoy encontrando con profesionales que, claro, ya y te cuentan y te explican y demás. Y lo hacen, además, como debe ser, con esa capacidad, ilusión y conocimiento. Siempre digo un ejemplo. La señorita del Corte Inglés te venderá cualquier producto, de estos que pueden ser de parafarmacia o lo que pueden ser los repelentes. Difícilmente podrá dar la información que ha dado Rocío o que ha dado Inmaculada, porque no es un profesional sanitario. Vosotros sí. Y es importante el conjunto de efectos secundarios que pueden tener la utilización de los repelentes, que aparentemente la gente piensa que, bueno, son inocuos y tal. ¿Han visto ustedes? No. Y ese es el papel que entiendo yo que podemos jugar. Bueno, pues esto que planteamos con el tema de los biovectores podemos plantearlo con un montón de cuestiones. Susana, que es experta en nutrición, tiene campañas y forma parte de diferentes estrategias a nivel nacional. Es capaz de amplificar este tipo de cuestiones y cantidad de otras problemáticas que tenemos en España y que cada vez tenemos que dar una respuesta con una mayor contundencia. Ustedes, de verdad, juegan un papel relevante. ¿Cómo? Tendremos que trabajar con ustedes. Lo considero fundamental si realmente queremos colocarnos en un país avanzado en la salud pública en Europa. Muchas gracias, Chema. Y por último, Inmaculada, tú como farmacéutica y además trabajadora del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, ¿crees que los farmacéuticos, en la época que estamos viviendo de aumento de resistencias a antibióticos, de exposición del ser humano a animales y plantas, a nuevas enfermedades microbiológicas y parasitarias, deberíamos afianzar más nuestros conocimientos en zoonosis? Por supuesto, por supuesto. El farmacéutico, bueno, como cualquier profesional sanitario, es importantísimo ahora mismo el saber enfermedades transmitidas por animales, por parásitos, fundamental. Vías de transmisión, nuevos tratamientos, enfoques, etcétera. De hecho, les voy a emplazar, no quería irme sin recomendarles ahora a las 12:30 un taller que hay en Ágora. Lo presenta Raquel, es Desafío Animal, mi compañera Rebeca, que también es información de medicamento, ha trabajado en los contenidos, y el emplazarles también a un próximo curso de Ágora de zoonosis que empieza en abril, sería la 4ª edición. Desde ese taller de Ágora ahora mismo 12:30 se les va a dar una invitación para el curso, que es online y muy interesante, es zoonosis para farmacéuticos. ¿Puedo hacer un comentario? Breve. Quería hacerles un comentario a propósito de lo que está saliendo en los medios de comunicación últimamente, por lo menos en algunos medios de comunicación. La guerra lamentable que está ocurriendo en Ucrania está provocando la amenaza nuclear. Y con respecto a la amenaza nuclear, estoy convencido que muchos de ustedes han recibido pacientes demandando pastillas de iodouro sódico. Bueno, ya hemos elaborado alguna documentación desde la propia consejería y si alguien tiene interés, pues podríamos propiciar, ¿no? El tema del iodouro necesita unas concentraciones, el iodouro potásico, ¿no?, precisamente para poder, digamos, prevenir lo que sería, o saturar mejor, ¿no?, lo que son los receptores del iodo radiactivo en una potencia crisis nuclear. Ustedes estarían en una condición muy interesante, muy importante como para poder informar al respecto. Yo creo que tanto desde el colegio como desde diferentes instancias, sociedades científicas, etcétera, podríamos proporcionarles información, porque hay gente que se está haciendo acopio de las pastillas de iodouro potásico normales, no sirven para nada, se necesitan unas concentraciones altas. ¿Quién las fabrica? Los farmacéuticos militares.
son nuestros aliados. ¿Cómo se distribuye? A través de protección civil. ¿Cuáles son los canales naturales de distribución? Entre otros, las farmacias comunitarias. Gracias. No, decía que los farmacéuticos formulistas, porque también tenemos aquí a una compañera que formula. Con receta médica, ¿eh? Bueno, yo creo que ha sido súper interesante. Raquel y yo os agradecemos a los tres, Chema, Rocío e Inmaculada. Hay dos preguntas. Perdón. Vale, pues tenemos un minuto para las preguntas. Sí. Hablar de lo de Ucrania. Sabéis que Ucrania es una zona donde hay mucha rabia. Sí. Entonces, quería hablar de eso. Sí. Y el tema también del equinococo, el multiloculares, ¿no? El granulosus que tenemos aquí, que también es endémico en esa zona. Entonces, yo quisiera saber si los farmacéuticos comunitarios habéis recibido información, porque la gente viene, ya veis, han ido hasta particulares a buscar a ucranianos con sus mascotas, que los hemos visto en todos los medios, y entonces, hombre, yo tengo información a través de la Xunta de Galicia de que se recomendase a esta gente que viene con sus mascotas, hombre, a pesar de los servicios de vigilancia de las redes estatales, que se tuviese mucho cuidado por el tema de posible transmisión aquí de rabia, que la tenemos bastante controlada, y de ese parásito como es el equinococo también. Quería saber si habéis recibido información en este sentido. Pues a nosotros no nos han preguntado, la verdad es que no. Lo que sí sé es que desde Salud Pública en la Comunidad de Madrid, me consta, con los compañeros veterinarios, sí que se está haciendo un trabajo con la Consejería de Agricultura y Ganadería, que son los competentes en el tema de la rabia, como para fiscalizar, controlar aquellos animales que nos vienen de países como Ucrania, que como muy bien ha dicho usted, es un país donde la rabia es un problema importante, precisamente para que no tengamos ese problema derivado aquí en España. Como bien dice, la rabia es un problema que estaba erradicado en España, pero hemos tenido algún perro procedente sobre todo de Marruecos, en fin, alguna gente poco digamos, precavida con sus mascotas, y hemos tenido algún tipo de situación un poquito complicada. Y en este caso sí, me consta que por lo menos a nivel de la Comunidad de Madrid, sé que los compañeros que están trabajando en la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, como le digo, están teniendo precaución en este tema. Pero me alegro que haya hecho ese comentario, porque es muy importante, efectivamente, porque Ucrania es un país donde la rabia está endémica. Gracias. Pues es muy interesante esa aportación, y tomamos nota, porque yo creo que los colegios profesionales tendremos que daros información para que podáis transmitir eso al ciudadano. Una pregunta más y terminamos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Vale. Una pregunta. No sé, es que nosotros, por ejemplo, en la farmacia nos están llegando últimamente de un año a esta parte, muchos casos de sarna. Dicen que es, a raíz de la pandemia, pero exactamente me podían explicar un poco la casuística, o sea, a qué se debe, o es que no entiendo cuál es la relación. En mi modesta opinión, está ocurriendo no solamente aquí en Madrid, sino también en otras comunidades autónomas. El problema de la sarna fundamentalmente se debe a varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la higiene, ¿de acuerdo? Y otro puede ver con las condiciones un poco de habitabilidad. Y sobre todo lo que puede ser también situaciones de un cierto hacinamiento. Esto es lo que provoca fundamentalmente el tema de la sarna. Es decir, yo lo apuntaría a estos dos aspectos, hacinamiento y falta de higiene. Básicamente, porque efectivamente supongo que ustedes lo estarán viendo en lo que es la farmacia comunitaria, pero también lo están viendo pues los médicos en los equipos de atención primaria. Y yo personalmente lo atribuyo a eso. Quiero decir que la pandemia nos ha retraído un poco, ¿no? Sobre todo en la primera fase, con todo lo que fue la situación de estado de alarma, ¿no? Con lo cual no podíamos salir de casa. Y yo creo que ahí ha habido un cierto descuido en lo que sería la propia higiene, y esto ha podido ser un elemento inductor. Piensen también, por otro lado, que gente, claro, vive con sus mascotas. Claro, esas mascotas a lo mejor ya no han sido tan atendidas, etcétera, ¿no? Y todo esto ha podido ser unos elementos contribuyentes. La causa última quizá no sería, pero sí que creo que pueden ser a lo mejor causas, digamos, adicionales, ¿no? Como para que haya podido generar este tipo de cuestiones. Vale, muchísimas gracias.
Ya, bueno, una cosa más, con lo que decías de la higiene, también vienen a la farmacia preguntas por picaduras de chinches y yo creo que igualmente se debe a lo mismo que dice Chema. Bueno, pues ya tenemos que finalizar, pues nos hemos pasado un poquito de tiempo. Agradezco mucho, bueno, agradecemos mucho todos, perdón, agradecemos todos vuestra presencia aquí y espero que hayáis disfrutado con ello. Muchas gracias. Gracias.